Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con las sesiones. Ahora tenemos el gusto de escuchar a Rosa Ferrer, que desde el año 2018 es la directora del Centro Cultural Matadero en Madrid, que todos conocéis y que está intentando darle un giro. Ahora nos contará un poco algunos de los programas que tiene que entroncan directamente con lo que se pretende que sea el Centro Magallanes. Y bueno, creo que podría decir muchas cosas de ella porque es una gran investigadora, lleva muchísimos años trabajando en la gestión cultural y es conocida de todas. Así que yo, como vamos con el tiempo muy justo y además le hemos recortado directamente a Rosa 20 minutos para que haya un tiempo del debate que yo creo que lo enriquece bastante, le paso la palabra, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a Licas, al Ayuntamiento, a Hacemos, por contar conmigo. Es un honor, la verdad, estar en este foro. Muchas de las cosas que ha contado Carlos, pues bueno, os van a resonar a cosas muy parecidas porque estamos en una misma línea de trabajo con mediación y con muchos temas. Nosotros tuvimos la suerte de participar en componer los saberes y en llevarnos un apoyo importante de la Fundación Caraso, y creo que es muy importante hacer un enlace con esto porque yo creo que fue un poco discutido, ¿no? Pensar que una institución grande como Matadero tenga un apoyo de Caraso, que podía ser un dinero más repartido, ¿no? En el fondo, Caraso nos animó a participar, por supuesto. Lo que presentamos a Caraso fue la posibilidad de mantener este Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, del cual os vamos a hablar y que ya ha salido, mantener un equipo de trabajo de investigación y de puesta en marcha, que es lo más difícil desde una institución como Matadero, que tenemos dinero para programar, pero no tenemos dinero para proyectos a largo plazo y no se entienden desde la propia administración, incluso no se pueden contratar, ¿no? Uno de los problemas graves, antes lo hablábamos con Isabel, que tenemos todos, es que se nos llena la boca de hablar de buenas prácticas, pero luego son prácticas que son nefastas a la hora de ejecutarlas en la contratación, y tenemos que inventar y reinventar y repensar y pararnos y decir no vale la pena hacer un proyecto si estamos maltratando a los artistas o a los mediadores, etcétera. Entonces yo, como lo llevo sufriendo y he llegado a un proyecto que ya estaba en marcha, llevaba pues 10 años en marcha, ¿no? Yo llevo ahí solo, como yo digo, 2 años en una pandemia. Y me he encontrado pues una normativa, una ley de contratación asfixiante que hace muy difícil hacer una institución flexible, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Y de hecho en mis últimas reuniones con gente que trabajamos en esto, ¿no? Acaban siempre igual, ¿no? Pero tú cómo puedes y cómo haces y bueno, no sé, decíamos, vamos a escribir un manifiesto que se titule Nos rendimos, ¿no? Porque cada vez es más complicado los cuidados, o sea, cada vez es más complicado. Incluso dar continuidad a los proyectos porque se consideran, cuando hay un especialista se considera que es una contratación recurrente, y dices, bueno, es el especialista o es la persona que ha llevado el proyecto desde el principio y estamos abiertos a convocatorias y cosas, pero esa persona tiene que dirigirlo. Imposible. Entonces es una carrera de obstáculos. Programar desde las instituciones culturales ahora mismo es lo primero que me parece importante contar, ¿no? Y a veces no se trata tanto ni de presupuesto, porque a veces somos capaces como profesionales de conseguir presupuestos que no somos capaces de hacer entrar en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, con toda esta problemática que yo ya me había encontrado también un poco en Barcelona, ¿no? Cuando estaba en el CDCB, porque antes de llegar a Matadero estaba en el CDCB, me di cuenta que un poco muchos de los proyectos que quería hacer los podía salvar un poco convirtiéndolos en instituciones temporales, plataformas con muchos socios, ¿no? Es una manera de trabajar en la que las instituciones se tienen que amoldar un poco a los demás, con lo cual no estás solo, ¿no? Ante esas cosas, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante que una fundación como Caraso
dé apoyo a una cosa como un instituto mutante de narrativas ambientales, que es un instituto que lo que hace es, a través de la creación, intentar promover la producción cultural. O sea, en realidad es darnos una caja desde la que poder invitar a los creadores y a los mediadores y a los científicos y a la gente de muchos ámbitos a trabajar juntos y a pensar juntos y a producir, ¿no? Pero sin esa ayuda primera hubiera sido imposible que nosotros pues de alguna manera pudiéramos ejecutar nuestro presupuesto de actividad, ¿no? Entonces las cosas son a veces mucho más complicadas de lo que parecen, y yo siempre me gusta como contar los entresijos porque creo que se entiende mejor a veces por qué pasan las cosas, ¿no? Yo creo que casi todos, muchos no, conocéis Matadero. Le voy a dar como ha habido cambios, le voy a dar un recorrido. Bueno, sabéis que es un antiguo matadero que se construyó en principio del siglo XX, que se acabó en el 25, que hasta el 95 estuvo en activo, que se inició o se dedicó como un centro de creación en el año 2006 y que ha ido incorporando sus naves y sus proyectos paulatinamente. Yo creo que el último fue en el 2012-2013, o sea que no todo el centro se inauguró a la vez. Y el primer espacio que se inauguró fue precisamente un espacio de mediación que se llama Intermediae, que es una nave que seguimos defendiendo como un espacio abierto y de mediación allí, y que se pensó como un espacio para escuchar al barrio, escuchar a la ciudad y empezar a trabajar con colectivos y con agentes de la ciudad que requerían pues un espacio y bueno, meterse, ¿no?, en una aventura, y fue lo que pasó, ¿no? Como sabéis, Matadero tiene una serie de programas. Bueno, hay una cosa también que quería recalcar, que es que se hizo un proyecto muy interesante a nivel de arquitectura, y yo siempre lo reivindico porque se encargó mediante concurso público a cada una de las naves. Se hizo un concurso público para cada una de las naves y ganaron en aquel momento arquitectos muy jóvenes, sobre todo madrileños o españoles, que hicieron su primera obra pública en un espacio y que ahora son pues todos ellos pues conocidísimos, ¿no? Y fueron unos concursos muy experimentales y muy arriesgados en la época. Y bueno, creo que es una práctica muy interesante que nosotros, para las 3 naves que nos quedan o las 2 naves que nos quedan todavía por rehabilitar, queremos seguir apostando por eso, ¿no? Por los nuevos arquitectos ahora, ¿no? Perdón, me estoy yendo para atrás. Esto, por ejemplo, es la Cineteca de la Cuadra Salcedo y Churtichaga, que es un espacio que no ha envejecido nada. Esta es la nave de Langarita y Navarro, que estamos en fase de rehabilitación porque se pensó como un espacio temporal para alojar a la Red Bull Academy, pero luego se quedó y lo vamos a rehabilitar tal y como está, gracias a unos fondos FEDER de Europa. Estos son algunos de los espacios para meteros en situación, ¿no? Tiene una superficie de 75.000 metros cuadrados, ese es el susto. El número de visitantes antes de la pandemia estábamos a punto de. Aquí están solo contados los visitantes que participan en actividad, no los paseantes por Matadero, que son muchísimos. O sea que conseguimos tener una actividad entre el teatro, el cine, las exposiciones, los laboratorios, los proyectos de mediación y los socios privados, que tenemos a varios. Conseguimos una cifra importante y tenemos siempre muchos visitantes, ¿no? Sobre todo gente hasta 40 años o 50, muchas familias, muchos niños. Bueno, está formado por 6 programas públicos y 3 privados. Los programas públicos son la unidad de programación, que es lo que yo dirijo directamente. Luego está Intermediae, que es este espacio como le llamaría Carlos, arte ciudadano,
o arte y comunidad, o arte site specific, que trabaja mucho dentro de una nave y también en la ciudad, que ha llevado a cabo proyectos muy experimentales de intentar a través del arte proponer proyectos comunitarios que hayan transformadores y han desarrollado unas metodologías y un tipo de prácticas con artistas y con mediadores que son muy conocidos, y eso yo creo que han sido bastante pioneros, sobre todo desde el 15M, siguen ahí, siguen con mucho músculo. El Centro de Residencias Artísticas, que es un proyecto reciente del 2017, que está abierto a todas las prácticas, muy centrado, una parte muy importante de artes visuales, pero también hacemos escritura performática, siempre en el trabajo de hibridación que nos caracteriza, porque lo que estamos haciendo es un centro de creación, como dice la gente ahora, antidisciplinar. El Centro de Residencias Artísticas, todos estos proyectos están un poco unidos con la unidad de programación y trabajamos muy juntos. Y luego hay otros espacios que tienen dirección propia, que son la Cineteca, que hace cine experimental o cine documental, y cine que no se estrena, cine de festivales, europeo, independiente también, que no se estrena en los cines ni en otros espacios, que no va a la Filmoteca, por ejemplo, que tiene otra línea muy clara y ahora ha cambiado de dirección recientemente. Y luego las naves de Matadero, que dependen ahora del Español, ¿no? Y luego hay unos socios privados que son la Central del Diseño, la Casa del Lector y, no sé por qué aquí se me ha colado, ABAM, que es la Asociación de Artistas Visuales de Madrid. Los acuerdos a los que se ha llegado en la gestión con cada uno de los socios privados son diferentes. La Casa del Lector, por ejemplo, tiene un acuerdo para estar en Matadero 75 años, asumió la rehabilitación de 2 naves enteras, un auditorio fantástico que utilizamos desde todo Matadero. Y, por ejemplo, el LIMAT es una asociación que ha entrado por una especie de concursos porque nos interesaba tener a proyectos de diseño o de arquitectura, y que ahora, dentro de poco, seguramente se va a volver a abrir el concurso, etcétera, ¿no? Y estos son los números, ¿no?, para que os hagáis una idea. Las entidades públicas, aquí un poquito para que veáis el ambiente, los programas que tenemos de toda clase, Intermediae, que es este espacio de trabajo comunitario. Esta es una de las últimas instalaciones que hemos hecho allí. Ahora estamos desarrollando un programa en Intermediae de proponerles a artistas y arquitectos, se les da una hipótesis de trabajo. En este caso a Guillermo Santomás le dio la hipótesis de trabajar en la pandemia haciendo una pista de baile segura, e invitamos a muchísima gente a bailar, y poco a poco diferentes comunidades de la ciudad vinieron a bailar de manera espontánea, y vamos calendarizando entre nuestra programación y la programación que generan estos espacios abiertos, que es un poco la línea intermedia, ¿no? Ser propositivos y receptivos a la vez, ¿no? Y de ahí era un estudio que hicimos con la universidad, con un equipo de comisarios, de un proyecto que se llama Ciudad Bailar Exagerar, y se ha hecho toda una investigación sobre el cuerpo y sobre el espacio y sobre el bailar. Ahora, como muchos de vosotros sabéis, Media Lab se ha venido a Matadero. Desde septiembre estamos programando en Matadero, y ha habido un concurso para un responsable comisarial. Ha salido un arquitecto y especialista en media que se llama Eduardo Castillo, que ha propuesto un proyecto muy ambicioso, y que nos va muy bien que sea muy ambicioso, porque nos presiona y presiona al ayuntamiento también para conquistar los nuevos espacios o espacios que no tenemos habilitados, ¿no? Y bueno, estamos ya empezando la programación, y vamos a presentar la semana que viene el programa del año que viene que estamos haciendo con Eduardo, con Intermediae, intentando crear entre todos un ecosistema bastante orgánico. Al final estamos trabajando todos desde perspectivas muy diferentes, pero los mismos temas. Hemos decidido entre todos qué temas nos parecían importantes, y ahí estamos, ¿no? Aquí
un poco para que veáis la dimensión de Matadero como un espacio abierto a la ciudad y que recibe también programación que no organizamos nosotros directamente. Alguna programación de gran formato sí que la hacemos. Hacemos plazas musicales, hacemos festivales de música, el DF, otros festivales que es de electrónica visual, otros festivales y aparte, pues las grandes fiestas ciudadanas, por llamarlo así, como puede ser San Isidro, el Día de la Música, etcétera, pues nosotros las coprogramamos directamente con el ayuntamiento y hacemos hacíamos hasta la pandemia estos macro conciertos, ¿no? Esto es la central del diseño para que veáis, y Casa del Lector, un poco para que veáis todos los socios que estamos allí, ¿no? Y ABAM, que acaba de cambiar también la dirección y estamos con un proyecto un poco más experimental también con ellos. Y formamos parte de Madrid Río, y lo pongo así al principio porque creo que es muy importante que formemos parte de Madrid Río para todo el tema de nuestro proyecto del Instituto Mutante. Tenemos unas líneas de programación que desde el 18 han ido cambiando un poco, pero básicamente son casi maneras diferentes de llamar lo mismo. Hemos introducido un poco lo que es la cultura digital y tecnología crítica antes de que estuviera Media Lab en Matadero, y es uno de los espacios que ahora va a recoger más Media Lab. Tenemos o quizá por mi trayectoria y porque creo que es un espacio de investigación muy interesante el de la exposición, como para abrirse al ensayo y a las exposiciones más de tesis, ¿no? Que hemos hecho unas cuantas. Aparte de, por supuesto, seguir apoyando y hacer crecer las residencias y los programas que había como Intermediae, que es un programa, desde mi punto de vista, icónico y que hay que apoyar, ¿no? Y que, nos estamos empeñando en que cada vez tenga más fuerza, ¿no? La inteligencia la literatura como inteligencia colectiva es uno de los temas que hemos tratado, ¿no? Para recuperar la palabra y la literatura, y porque la Casa del Lector nos parecía un socio con el que trabajar, y hasta que yo llegué pues no se hacían proyectos conjuntos, y ahora con la Casa del Lector pues estamos haciendo este festival que se hizo la semana pasada, que es un festival internacional de literatura muy Matadero, o sea, nada convencional. O, por ejemplo, Tentacular es un proyecto en el que participan Intermediae, ahora va a estar muy de la mano de Media Lab. Son líneas de trabajo que desarrollamos entre todos los socios, ¿no? El LEF también, este año ha participado Cineteca y Naves del Español, y convertimos un festival en un festival de todo Matadero, ¿no? De que cada uno aporta pues otra manera de trabajar la creación. Esto es una diapositiva de hace, no sé, muchísimos años, igual casi 8 años, ¿no? Cuando yo entré en el CDCB y planteé una línea de trabajo sobre lo que entonces se llamaba Tercera Cultura, que ha quedado casi muy antiguo, ¿no? El nombre. Pero bueno, todos entendemos lo que es, ¿no? Es la intersección de arte, ciencia y tecnología como uno de los retos capitales para entender el escenario cultural. Y lo propusimos también con el CDCB Lab, porque consideramos que había que dar visibilidad a un montón de creadores que estaban trabajando en un lugar muy indefinido, y con unas propuestas realmente importantes, ¿no? Importantes en un sentido también conceptual y de transformación, ¿no? De innovación y de traer otros discursos a las instituciones culturales, ¿no? Fue antes de que se hablara del antropoceno y estas cuestiones un poco ya manidas, ¿no? Hicimos varias exposiciones, una sobre el Big Data, cuando todavía no era un tema muy común, una que se llamaba Más Humanos, o esta que hicimos con el comisario José Luis de Vicente, que se llamaba Después del fin del mundo, intentando hacer de la exposición un mecanismo un poquito diferente de lo que uno se espera, con trabajo desde escritores de ciencia ficción a Superflux, que hizo un laboratorio de
de cómo podría ser el hacerse tu propia alimentación, cultivar tu propia alimentación en una cocina en Londres en el año 2050, todo en el ámbito del diseño especulativo, de la ficción especulativa. Con Rimini Protocol, que hicimos una instalación que era una obra teatral con medusas, y teníamos medusas ahí en vivo. Fue una exposición que luego además viajó mucho, y estuvo en muchos sitios, hasta en Singapur, y la llamamos Después del fin del mundo, un poco tomando la idea esta de Mackenzie Ward de que el mundo tal y que como lo conocíamos se ha terminado, ¿no? Entonces yo, con esta idea, ¿no?, de cómo trabajar la urgencia climática, que me parece que es la crisis que subyace y detrás de todas las crisis, ¿no?, como no estoy dando ninguna noticia, ¿no?, pero sí que creo que hay que explicarlo así, que no hay migración, hay migración climática, no hay un problema de abastecimiento, como se está diciendo ahora, sino hay un problema extractivista. Quiero decir que es un ámbito de trabajo que yo creo que desde el arte y desde la cultura tiene que estar ahí impregnándolo todo, y es fundamental, ¿no? Entonces, este proyecto, el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales, nació porque queríamos nació de una manera muy práctica. Queríamos crear un jardín en Matadero, porque Matadero es un espacio que sufre muy mal los extremos de temperatura y va a sufrirlos a peor. Es una isla de calor. Cuando se rehabilitó se quitó cualquier sombreado o verde, etcétera, y en vez de pensar en un sombreado convencional, pensamos cómo podríamos hacer un jardín que fuera además un elemento de comunicación, una nueva narrativa en sí misma de lo que estamos viviendo, ¿no?, y cómo es nuestra relación con las otras especies, cómo hay otras maneras de relacionarse que nos enseñan pues otras narrativas del pasado y otras narrativas especulativas. Y empezamos a pensar este proyecto con un jardín cibor al que invitamos a colaborar a muchos artistas, y tuvimos la suerte de entrar en contacto con el ITD, que es el Instituto para la Tecnología del Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, que está especializado como en procesos de cambio desde la interdisciplinaridad, que es como un milagro. Es una gente especializada en cómo llevar a cabo las cosas que parecen muy difíciles de llevar, ¿no? Y el cambio climático, como sabemos, es esa especie de hiperobjeto al que no sabemos cómo morderle, ¿no? Entonces se ofrecieron a llevar con nosotros este jardín, y a la vez hablamos con sostenibilidad del ayuntamiento, y nos dijeron que ellos estaban intentando sacar adelante unas... bueno, os he puesto un vídeo, mira. luego sigo. Es el tráiler de una película que le hemos encargado a unos artistas que se llaman La Rabiosa. Darle otra forma al porvenir, ¿no? Y de repente el instituto pues empezó a reclamarse, ¿no?, desde diferentes sitios, y para mí lo más importante desde las políticas municipales de sostenibilidad, ¿no? Y que yo creo que es lo más innovador que tiene este proyecto, que no solo trabaja desde la interdisciplina, con artistas en un sentido muy amplio, arquitectos, por supuesto, diseñadores, artistas plásticos, cineastas, un larguísimo etcétera, gente que hace moda, de todo, sino y con todo tipo de científicos y especialistas en ambientología, salud, etcétera, sino tenemos detrás la hoja de ruta del ayuntamiento en cuanto a cambio climático, ¿no? Entonces empezamos a trabajar muy bien entre estos tres socios,
y y hacíamos unos talleres que estaban diseñados por Eli, que es un estudio de arquitectura que básicamente hace diseño especulativo, y nos sentábamos juntos, pues eso, técnicos del ayuntamiento, la subdirección de medio ambiente, agentes de cultura, de patrimonio, porque Matadero es un espacio patrimonial y para renaturarlo, o lo que se llama realmente naturarlo, hace falta hacerlo de una manera muy, muy, muy específica, ¿no? Es un lugar donde no hay agua, etcétera, cómo íbamos a mantener cómo iba a ser ese jardín cívor, ¿no? Entonces hicimos una serie de talleres durante todo el 2018. La universidad nos puso medidores de temperatura para ver en los espacios que pudiéramos naturar, ir haciendo pues un trabajo científico, y trabajamos con gente maravillosa de una manera absolutamente generosa, que es una cosa que yo siempre digo, siempre que sientas a unos tecnólogos y reconoces que la ciencia y la tecnología y la investigación es cultura, el agradecimiento es absoluto, la generosidad es absoluta. Y trabajamos liderados por las preguntas de los artistas, que eso era lo más difícil, ¿no? Y que en un principio los científicos estaban un poco chocados y luego poco a poco se iban metiendo hasta el punto que están enganchadísimos a toda la actividad que hacemos, ¿no? Estamos en un momento en que hicimos unos prototipos con diferentes artistas y arquitectos, se discutieron absolutamente la viabilidad, la realidad de si eran de verdad prototipos que conseguían con un tipo de verde o un tipo de tecnología y si eran eficientes, pues captar CO2, ¿no? Etcétera, todas esas cuestiones, ¿no? Que nos importaban. Entonces, un proyecto de investigación-acción que presentamos todos los prototipos y lo abrimos mucho a la ciudad y a todos los vecinos. Hemos hecho estos fueron los artistas primeros invitados y hemos seguido trabajando, ¿no? Entonces el instituto, más allá de este proyecto del jardín, se ha convertido en una institución temporal, ¿no? Que es un poco lo que yo quería hacer en el CCB con el Big Bang Data, ¿no? Pasarnos un año hablando de datos desde muchos puntos de vista, juntar a gente a trabajar, crear sinergias y podérselo contar a un público amplio, ¿no? A través de, pues, mediación, de actividades específicas en los colegios, de muchas cosas, ¿no? Sumando iniciativas. Entonces nosotros nos hemos forzado a trabajar con una metodología particular, que la llamamos metodología de enjambre, y hemos hecho unos talleres de ver cómo se organizan los insectos, no porque nosotros queramos imitar a los insectos, sino por obligarnos a trabajar de una manera diferente a nuestras inercias. Es un juego, no es una cuestión científica, ¿no? Pero es una manera de llegar o de trabajar gente que no tenemos a lo mejor en un inicio pues una relación, o no tenemos unas complicidades que hacen que los proyectos sean siempre iguales y que incluyan siempre a las mismas personas, ¿no? Entonces, en eso el ITD, que tiene una especialización en metodologías de trabajo y en sistemas, pues han hecho un trabajo increíble que nos ha forzado muchísimo a todos los agentes, incluidos los técnicos municipales, a salirse de sus zonas de trabajo y de confort, ¿no? Entonces hemos hecho muchas líneas de trabajo muy diferentes, desde exposiciones, tenemos residencias, y llegó un momento que salió la posibilidad de participar en un proyecto europeo en el que la cultura no estaba incluida de entrada, y el ITD nos dijo que por qué como Instituto Mutante no presentábamos una candidatura que incluyera al ayuntamiento y que incluyera al ITD, ¿no? Entonces nos presentamos al Climate Kick, que en realidad lo que busca es que haya ciudades demostradoras de buenas prácticas hacia la transición ecológica real, y recibimos una respuesta de la dirección diciendo que ninguna otra ciudad había presentado un centro de cultura ni iniciativas culturales, y que ellos se habían dado cuenta de que el cambio climático es un cambio que lo que requiere es un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, de consumo, de manera de moverse por el mundo, y que con las ayudas a tecnologías particulares sin relacionarse no se consiguen cosas, y estamos en un momento de una urgencia absoluta, ¿no? Entonces nosotros, impelidos por esta urgencia, nos presentamos a Madrid como ciudad demostradora, y salió como ciudad demostradora, y entonces hemos recibido de la Unión Europea como un tutelaje
para ver cómo se puede hacer un proyecto complejo en el que haya muchísimos agentes y en el que la cultura pueda liderar varios de los procesos, entendida la cultura como otra manera de hacer preguntas, no el aspecto decorativo final de un prototipo para un jardín, ¿no? Sino como una manera de trabajar, como un espacio para crear nuevas metodologías. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, hemos ido programando como Climate Kick y como Instituto Mutante en Matadero desde muchos espacios, trabajando con el barrio, con los barrios. Este es un proyecto muy bonito de una arquitecta inglesa que nos propuso hacer unos lavabos en Matadero que convertían la orina en energía a través de unas bacterias, y lo usamos como prototipo y estuvimos viendo si se podía escalar, este tipo de cosas, ¿no? Hicimos una parte se llamaba un pop-up del Instituto Mutante, donde tuvimos las conversaciones. Esto es un proyecto muy bonito que yo creo que os voy a explicar ahora a través de un vídeo. Hicimos radio, un proyecto especulativo muy bonito con un ave que se nos entra en Matadero desde Madrid-Río, que se llama La Gallineta. Hicimos un programa de radio con especialistas en comportamiento animal y etólogos y ambientalistas de qué pasaría si subieran unos grados. Entonces, los talleres eran discusiones que hacíamos en la radio, y este artista finalmente hizo una especie de película sobre la gallineta en tiempos de crisis, pero muy, muy vinculado al barrio. Ya hicimos un proyecto muy bonito sobre esto. Aquí os quería presentar a Amanda Masha, que es la comisaria del Instituto Mutante, que no es esta chica, para que veáis cómo estamos desde el Instituto participando en algunas conversaciones municipales importantes, ¿no? Que es un poco la ambición. Intento estuvo algo llamado el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales. ¿Lo puedes subir un poquito? Ella fue su comisaria. Le damos la palabra. Amanda Masha, tienes 5 minutos. Os paso estos 5 minutos. Hola, buenas tardes. Gracias, Antonella. Bueno, el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales funciona como un laboratorio de creación artística y trabaja. Bueno, no os preocupéis. Nada, ella explica lo que son las narrativas ambientales, que a veces es una palabra que se usa y nadie sabe de qué estamos hablando, ¿no? Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una serie de televisión con una plataforma sobre naturación, y la idea de nuestro instituto es crear deseo hacia otro tipo de escenarios, no hablar del futuro desde la catástrofe. O sea, sabemos que es el mundo como lo conocíamos ya no existe, pero queremos imaginar otro mundo pues en el que los artistas tengan un papel importante, ¿no? Y por poneros una posible narrativa, estamos haciendo con Liam Young, que es un arquitecto que se dedica a la ciencia ficción, y con unos grupos de trabajo de cineastas españoles, una serie de televisión sobre escenarios climáticos y naturación. Especulando, ¿no? Él tiene un proyecto que se llama Planet City, que especula en qué espacio tendríamos que situarnos todo el planeta para dejar que se recuperara el planeta por sí mismo, ¿no? Sin intervenir. Y entonces tiene una hipótesis, que es que nos tendríamos que ir a vivir todos a Texas y hacer una especie de trabajo muy en horizontal, toda la población, y me parece que no sé si en el 2080 o en el 2090 habría una mejora, ¿no? Entonces, ese tipo de especulaciones para ver la escala de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, para ir acabando, a ver si quiere. Le doy al medio, sin impaciencia.
Vale. Bueno, hemos hecho todo tipo de proyectos. Una exposición con Ethel Barahona, que mañana la vais a tener aquí, sobre la construcción de la ciudad. Para nosotros el trabajo del urbanismo situado es un trabajo fundamental, del que también trabajamos desde el instituto. Mañana os va a contar. Aquí veis las series. Hicimos esta exposición con Armin Linke, que es un fotógrafo y cineasta que lleva 20 años yéndose a los espacios del Antropoceno. Hemos tenido ahora mismo dentro de nuestros programas de estudios independientes este proyecto que se llama URBS, Virus y Bits. Hemos trabajado mucho sobre la salud después del COVID y sobre el microurbanismo en el sentido de microbios. Participamos con un proyecto sobre microbios desde el Instituto Mutante en la Bienal de Diseño de Estambul. Y llegamos al punto último que os quería contar, que es, de nuestra voluntad de trabajar con la New European Bauhaus. Somos de alguna manera ya socios con nuestro proyecto del Instituto Mutante y con un proyecto todavía más ambicioso que tiene mucho que ver o que va a ser, que se nos vamos a comunicar mucho con el proyecto del espacio de la Fundación Caraso, que es dedicar una de las naves, la nave 8 de Matadero, que aquí la vais a ver, a una cosa que le hemos llamado la nave futuro, y hacer un espacio que es un centro europeo o internacional, estamos ahí para la cultura de la sostenibilidad urbana, ¿no? En el que todos los proyectos van a ser como una hebra, ¿no?, que va a formar un cordón, ¿no?, que es la hoja de ruta del ayuntamiento hacia la descarbonización o decarbonización, que en un principio era 2030, pero que en Madrid va a ser 2050 de manera realista. Y entonces las metodologías que estamos desarrollando con el ITD nos van a permitir trabajar todos en proyectos que van a tener de verdad impacto uniendo movilidad. Hemos hecho en el ayuntamiento un grupo que se llama el Grupo Clima, en el que está Hacienda, Trabajo, Economía, Industria, Movilidad, y desde el Grupo Clima estamos viendo qué proyectos hay que hacer entre todos, ¿no? Y cómo el arte y cómo la cultura puede liderar algunos de los procesos. Nosotros tenemos la suerte de tener, sería para explicaros un poco más, y si no os lo cuento mejor ahora con las preguntas, ¿no? Sería un acelerador de grandes proyectos en el sentido de que reúnen a muchos agentes, o sea, porque grandes es empezar desde nuestro jardín a ir haciendo proyecto, sobre todo sin despistarnos, ¿no?, que es un poco lo que está pasando mucho en este tipo de proyectos. Yo hablo con fundaciones y me dicen, sí, es que hemos apoyado este proyecto de este artista y tal, pero al final se quedan todos como un poco en un espacio que no es de verdad transformativo, ¿no? O es transformativo desde un punto de vista de emociones o estética o tal, pero muy limitado, ¿no? Y entonces es este espacio de imaginación, de investigación, de conexión, de acción, de demostración, de comunicación, siguiendo la hoja de ruta. En el que vamos a estar si todo sale bien, y con la ayuda de la New European Bauhaus, que vamos a intentar que en algunos asuntos estamos con otros programas y con otros proyectos, estar ahí, ¿no? Y tenemos la suerte de tener a Intermedia y Media Lab como dos programas que son pioneros en mediación, ¿no? Uno en mediación directa desde el arte y el otro en media y media, ¿no?, de mediación, y que nos estamos dando cuenta que desde las instituciones europeas hablan todo el tiempo de varias cosas, ¿no? Esta es la nave 8 de Matadero, que es la que queremos arreglar de manera muy sostenible, pero bueno, lo que os decía es que hablan todo el rato de convivencia más hermosa, sostenible e inclusiva, ¿no? Y tanto para más hermosa en el sentido no solo formalista, ¿no?, sino en el sentido de inclusiva, necesitan de herramientas ciudadanas con las que trabajar, ¿no? Y hay ahí, yo creo, bastante falta de conocimiento, ¿no?, de cómo son esas herramientas, ¿no? Entonces ahí estamos intentando unirnos para trabajar
no solo nosotros, sino con otros proyectos un poco en la cuenca del Mediterráneo también, ¿no? Para compartir ideas y cosas. Me ha encantado, Rosa, vuestro jardín cibor. Enhorabuena. Vamos, me encantará poder verlo en alguna ocasión. Supongo que podremos todos, ¿no? Y todas. Hay una cuestión de la que has hablado, que es el objetivo de que todos estos proyectos sean verdaderamente transformativos. Y yo veo esa dificultad con estos proyectos tan ambiciosos porque al final en los centros que dependen de instituciones que están muy significadas políticamente, bueno, que dependen evidentemente de los políticos, los públicos, hay como una serie de públicos que son relativamente fáciles, ¿no? Todos sabemos que aquí podemos llenar una sala si ponemos un concierto de gente joven, que podemos hacer visitas guiadas con las escuelas y con adultos, o sea, los distintos registros habituales. Pero para hacer talleres verdaderamente transformativos, los proyectos tienen que ser un poquito más largos. No es suficiente con esa visita guiada a una exposición o con ese día que se va a un concierto. Entonces, ¿de qué manera afrontáis un poquito esa posible repercusión o en los barrios o de qué manera buscáis esas colaboraciones? A ver, nosotros ya hacíamos proyectos a largo plazo, relativamente a largo plazo, pero sí proyectos a 3 años, a 4 de apoyo a proyectos en la ciudad que nosotros vinculamos con Matadero o a través de convocatorias públicas muchísimo, ¿no? A través de Intermedia y a través de Matadero, pero también a través de las residencias. Entonces, de lo que se trata aquí es de hacer como un espacio, que es lo que yo le llamo una institución dentro de una institución, ¿no? Una institución con otra temporalidad, ¿no? Entonces nosotros nos planteamos un trabajo que probablemente no voy a estar yo, ¿no? Pero a largo plazo. Y si esto funciona, un poco lo que estamos haciendo es hackear los tiempos de la administración, ¿no? Entonces, con un proyecto de compromiso, el mismo proyecto del climático es un proyecto a 10 años. Entonces, Madrid es una ciudad demostradora a 10 años, por lo menos, ¿no? Entonces, todo eso tiene que romper las lógicas del cortoplacismo de las instituciones, ¿no? Y es un poco donde estamos intentando aterrizar proyectos que necesitan tiempo y espacio y no sé, y socios y cambio y poder fracasar, etcétera, ¿no? Un poco lo que nos ayuda cuando yo digo que funcionan, quiero decir que funcionan porque se meten en algo que tiene una dinámica propia y tiene una continuidad. Entonces, para mí, el ITD es un milagro, ¿no? Porque tengo a gente especializada en seguir, ¿no? Que al final los proyectos acaban siendo yo me voy y mi proyecto se acaba, viene otra persona totalmente, ¿sabes? Y este proyecto es un proyecto que hace como unas cajas en las que muchos agentes se pueden meter en diferentes temporalidades y no necesariamente todos todo el tiempo, pero sí que es un espacio muy grande para crear, para investigar y para programar desde otra perspectiva, ¿no? Desde otra metodología. Y lo que estamos intentando es no caer en las metodologías, ni incluso ni en las contrataciones. Entonces, bueno, también con mucha dificultad, pero también con cuantos más, mucho mejor, ¿no? Quiero decir, y ahí vamos. Muchos de los proyectos que hacemos ya los estábamos haciendo. Es que parece que el instituto de repente ¿no? Lo hagamos todo, no. Es como una manera de ordenar muchas de las cosas que estábamos haciendo y de hablar siempre de la transformación, de cómo incluso cómo actuamos desde el centro con los materiales, con todas estas cosas. Es como ir transformando también desde dentro la institución, que es una institución pesadísima, ¿no? Entonces yo ahí sí que cualquier institución, y espero que Artillería no, creo que tiene que, sería ideal que le evitara un poquito, ¿no? Que no pesara tanto. Y si no se crean este tipo de redes y de trabajos conjuntos, que es muy muy difícil la flexibilidad, ¿no? Yo trabajo mucho
para crear espacios de flexibilidad, ni siquiera para los contenidos, ¿no? Luego estáis vosotros, están los artistas, pero sí esos huecos que dices, pues hemos hecho esto con la universidad y hemos hecho esto, ¿no? Y hemos hecho miles de cosas que no se podían contratar, no se podían hacer porque son mestizas y raras, ¿no? Entonces yo creo que hay posibilidad. Nosotros, o sea, con mucha, ¿no? Quiero decir, al final nunca habríamos hecho un jardín en Matadero. Yo llegué y dije, ¿cómo podemos? Imposible. No hay mantenimiento, no hay no sé qué. Ha tenido que venir un proyecto de investigación y tal para que podamos pensar que podemos hacer un espacio más deseable, ¿no? Incluso para pasear, o un espacio en el que te puedas sentar y no te achicharres, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones las estamos así como intentando trabajar, como a muchos niveles, ¿no? Pero sin hiperprogramar, o sea, es una manera de programar.